Bueno, vamos a hacer una oración para el tiempo de la predicación y vamos a continuar en este día con la serie aquí en el libro de Marcos. En realidad vamos a dar el día de hoy un estudio, podemos decir, aclaratorio acerca de los milagros. Estamos escuchando en la lectura del libro de Marcos que ocurrieron muchos milagros, muchas señales, muchos demonios fueron echados fuera y también muchas personas de diversas enfermedades fueron sanadas. Y es importante que tengamos un entendimiento correcto de este asunto de los milagros, y el día de hoy vamos a hablar de este tema. Primero veremos una introducción, después hablaremos del propósito bíblico de los milagros y después terminaremos con algunos comentarios en el Evangelio de Marcos. Será hasta la próxima semana cuando hablemos un poco más a fondo de los textos. Entonces oremos, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en esta mañana nuevamente, dándote honor y gloria, Señor, porque nos permites adorarte, porque nos permites elevar nuestros cantos y nuestras súplicas delante de tu presencia por los méritos de Cristo. Y te rogamos ahora, Señor, que seamos ayudados de tu Espíritu Santo para declarar tu verdad y para recibirla en nuestros corazones, que no solamente sea un concepto y un conocimiento, sino, Padre, por la ayuda y la influencia de tu Espíritu Santo, que pueda traer convicción de pecado a nuestras vidas, que pueda traer con tu ayuda, Padre, un incremento de fe en nuestras almas para que seamos más firmes, más devotos, más entregados a ti. Y suplicamos, Padre, que en todo ello el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Rogamos también por las personas que escucharán tu palabra, Señor, que toque sus vidas y que a través de este evangelio, así como nosotros fuimos alcanzados en algún momento de nuestras vidas y fuimos traídos a los pies de Cristo, así ahora te complazcas y quieras traer a muchos a tus pies, a los pies de Cristo. Pedimos estas cosas y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a continuar fijándonos en el hecho de que Marcos, el evangelista, demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús ejerce una fuerza todopoderosa, una autoridad soberana, porque tiene un dominio irresistible, no solo por el hecho de arrojar a los demonios poniendo en libertad a los cautivos, sino también porque, como vamos a ver el día de hoy, o como hemos leído aquí en la primera lectura, Él ejerce un todo poder sobre las enfermedades que incapacitaban y a la postre matarían a quienes las padecían. Y así vemos cómo Cristo sanaba milagrosamente a varias personas aquí, a la suegra de Pedro en el capítulo 1, versículo 30 y 31, de una gran fiebre. También vemos que ese día al atardecer se agolpó mucha gente frente a la casa de Pedro y muchos enfermos fueron sanados que tenían, dice ahí, diversas enfermedades, y también muchos endemoniados fueron liberados. Y finalmente el capítulo termina con la narración de un hombre que estaba lleno de lepra y que pidió a Cristo, y Cristo milagrosamente le sanó. Entonces es muy importante que no malinterpretemos la ocurrencia de este poder que echaba fuera demonios y sanaba todo tipo de enfermedades. Y es importante que no lo saquemos de su contexto bíblico. Entonces la prédica de hoy va a tratar exactamente acerca de esto. ¿Cuál es el contexto bíblico en el que se dieron estas señales y prodigios? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Cuál es la intención con la que fueron hechos?
¿Por qué decimos estas cosas? Porque hoy en día muchas personas, muchos grupos han malinterpretado y han mal manejado precisamente la realización de estos milagros y de estos prodigios. Entonces voy a mencionar brevemente tres maneras en que estas cosas han sido malinterpretadas, estos milagros y sanidades de los cuales vamos a escuchar a lo largo de toda la enseñanza del Evangelio de Marcos. En primer lugar, algunos malinterpretan porque enseñan como si el Nuevo Testamento anunciara que el poder de Dios está dispuesto ahí para los hombres, para que sanen a la hora que ellos quieran, como si el poder de Dios estuviera a su disposición para sanarlos de toda enfermedad, cáncer, parálisis, diabetes, ceguera, sordera, etc. Y han leído que había estas sanidades y dicen, no, pues algunos lo predican de tal manera que las personas llegan a considerar que si siguen enfermas es realmente porque no han aprovechado la oferta de la salud divina. Otros cometen el error y dicen que Dios, al escuchar que Dios obraba sanidades y echaba fuera demonios, algunos empiezan a pensar, no, yo tengo un hijo, alguien les dijo por ahí que tenía el demonio del alcohol. O han escuchado, ¿no? Que algunos, no, yo tengo otro hijo y este tiene el demonio de las drogas. O quizás algunos dicen, no, tienen un esposo que está poseído por el demonio de la ira, se pone verde seguido. O tienen quizás, ¿no? Una tía que tiene el demonio del chisme porque tiene la lengua muy suelta. O algunos más, ¿no? Que el primo de un amigo tiene el demonio del robo porque cada que visita una casa se le pegan las cosas que están en esa casa. Pero hemos de decir esto, ¿no? Todas estas cosas que estamos mencionando, todas estas no son demonios, son pecados personales, son pecados que ejecutan las personas, no son demonios. Claro, tales personas que pensaban, no, mi hijo está endemoniado con el alcohol, entonces van a una iglesia y dicen, aquí lo van a sanar, y le van a echar afuera el demonio del alcohol, entonces van y llevan al otro que tiene el demonio del robo y están ahí en la iglesia y escuchan y no pasa nada. Oran por ellos y no sucede nada, ellos siguen siendo igual borrachos o drogos o rateros. Y ellos se van desilusionados. Muchas personas se desilusionan porque alguien les ha transmitido esa idea que el poder de Dios está ahí dispuesto para que ellos sanen a la hora que quieran, o que el poder de Dios está ahí listo para ellos, para echarles afuera sus demonios, cuando en realidad son pecados personales. Y lo que tales personas necesitan no es el hecho de que alguien arroje afuera sus demonios, sino necesitan esas personas buscar a Dios para que Dios les conceda que se arrepientan verdaderamente de sus pecados y les traiga a la obediencia de la salvación, a la obediencia de la palabra, a la obediencia de los mandamientos, a caminar conforme a como Dios ordena. Si no lo hacen, si no llegan a tener un arrepentimiento verdadero, en el día del juicio serán enviados a la condenación eterna. Otras personas más cometen el error y se jactan, ¿no? Diciendo, aquí en nuestra iglesia nosotros predicamos el evangelio completo, y se refieren al hecho de que no nada más predican la palabra de Dios, pero que también ellos realizan milagros, señales y prodigios, que tienen el paquete completo, ¿no? Del evangelio y también las sanidades y los milagros. Y cuando nosotros nos acercamos un poco más a sus enseñanzas, nos damos cuenta, algunos de nosotros estuvimos cautivos en estos engaños por muchos años, 5, 6, 7 años. Y claro, sus milagros son un poco raros, ¿no? Sus milagros son extraños. ¿Por qué? Porque de repente alguien dice, no, yo me paro a dar testimonio, es que mi hijo chocó y el carro se destruyó y mi hijo salió ileso. Es un milagro, dicen. O dicen, no, mi hijo era un burro y finalmente al final del año pasó. Es un milagro.
Algunos dicen, mi pariente tenía migraña y sanó, aunque cada año le viene otra vez la migraña. O algunos dicen, no, es que yo nací pobre, vengo de una familia pobre, pero ahora ya tengo casa y tengo carro. Es un milagro, dicen. Entonces, para otros dan su testimonio de que el milagro era de que se levantaron tarde y tenían que pasar por su hijo a la escuela, entonces los agarró un embotellamiento total, finalmente no hay nunca estacionamiento, pero llegaron y ese día había un estacionamiento a mero enfrente de la escuela y llegaron y se estacionaron y es un milagro porque todavía no salía el niño, entonces es el milagro que... Y dan el testimonio de que es un milagro. Otros dicen, no, es un milagro porque yo puse mi negocio y Dios me lo hizo funcionar y está ganando mucho dinero. Entonces, preguntámonos si esos son los milagros que la Biblia tiene. Y la verdad es que decimos, no, no son así. Y algunas personas dicen, no, aquí tenemos el evangelio completo, sanidades de todas enfermedades. Y yo me pregunto, ¿no tienen ahí personas que son diabéticas? ¿No tienen ahí personas que tienen cáncer? ¿No tienen ahí personas que les dé gripa? ¿O acaso las personas que están ahí no envejecen o no se mueren? Y sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Que sí hay personas así. A veces dan la explicación, dicen, no, es que no tienen fe para ser sanados, ¿no? Entonces, los milagros y sanidades que ocurren en esos grupos no se parecen, y hay que decirlo, no son como los que son narrados en las Escrituras. Que nos desmientan, que vayan al hospital y que sanen 2 o 3 y que llamen a los periódicos y digan, no, nos dicen que no es cierto lo que decimos, pero aquí estamos en el hospital, y que vayan y sanen. Si tienen ese don, si tienen esas cosas, que vayan y lo hagan, ¿no? Así como se agolpaban afuera de la casa de Pedro, que vayan y nos avisen y nos agolpamos ahí y llevamos a los enfermos, a los paralíticos, a ver si sanan de cuando menos a 2 o 3. Cosa que nunca hacen, ¿no? O ahorita tienen su gran oportunidad con el COVID-19, ¿no? Que saquen a sus mejores sanadores y que vayan y que derroten ahí. No van a poder, no han podido. Pero esto no va a suceder, lo sabemos, porque como veremos, el propósito de las señales, de los milagros, de las sanidades que hizo Cristo durante su ministerio, sus apóstoles, no era el propósito de Dios, ¿sí?, que se acabara la enfermedad. No era el propósito de Dios que las personas fueran así sanadas por multitudes. En realidad nosotros vemos en la vida, en la actualidad, que debemos darle muchas gracias a Dios, porque Dios ha sanado más personas a través de la medicina, a través de los médicos. O sea, hay millones de personas que pudieran haber muerto, que podíamos haber muerto, pero gracias a un doctor, a una medicina oportuna, hemos sido salvados y sanados y seguimos viviendo. Pero estas personas están pensando, ¿no?, que tienen, dicen ellos, el evangelio completo. Hemos de decir que creemos que Dios es todopoderoso y soberano para hacer milagros cuando Él quiera. Pero mostraremos en este estudio que el propósito de Dios, que el propósito de los prodigios y milagros hechos por Cristo y sus apóstoles no fue que se terminara la enfermedad, sino más bien estos milagros y prodigios fueron hechos para corroborar y testificar el mensaje, la doctrina de la gran salvación del alma por medio de Cristo, a través del arrepentimiento y la fe en su persona. Esta maravillosa salvación fue corroborada precisamente a través de milagros y prodigios que solamente pueden ser explicados por la intervención de un poder superior. ¿Sí? Un poder que rebasa todas las leyes que rigen a nuestro mundo, que por cierto han sido establecidas por Dios. Señalemos varios ejemplos. ¿Quién puede acercarse a una tempestad y decirle alto e inmediatamente la tempestad se detiene? Solo Cristo pudo hacerlo, ¿no? Es un milagro.
O que la fiebre, como escuchamos, ¿no? Se acercó y le hablaron de la suegra de Pedro y él le tomó de la mano y tenía una gran fiebre, estaba acostada y dice que la tocó y se levantó y la fiebre la dejó. Es un milagro. Nadie puede hacer eso. O que un paralítico camine, que un sordo oiga, que un ciego vea, que una persona con lepra invadida completamente sane instantáneamente ante la palabra de Cristo, o que por su palabra sean multiplicados los panes y los peces. Esos son los milagros que la Biblia, esos sí son verdaderos milagros. Podemos decir en ese sentido que a Dios no le cuesta trabajo hacer milagros, no hay nada imposible para Dios. Tan solo lo que Dios hace es que interrumpe el curso normal de la providencia, de su gobierno providencial, e introduce una acción extraordinaria que nosotros quedamos sin explicación y solamente decimos, bueno, es un milagro. Si está ahí la persona con la mano seca, ¿sí? Y ya el doctor le dijo que no se puede arreglar ni con cirugía ni nada, y viene Cristo y simplemente le dice, extiende tu mano. Y nos deja perplejos, ¿no? ¿Quién se encargó de conectar los nervios, los tendones? ¿Cuándo le dieron la rehabilitación para que quedara bien la mano de esa persona? Fue un milagro, ¿no? La cuestión no es, el punto aquí es que no es si Dios puede o no hacer milagros. Por supuesto que Dios puede hacer milagros a la hora que Él quiera. Él es soberano, hace lo que quiere en los cielos y en la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? La cuestión es si hoy en día las iglesias o los creyentes deberíamos estar haciendo milagros como hace 2000 años. Ese es el punto. Porque unos dicen, sí, ese es esa. No, y nosotros decimos, no, la Biblia no enseña eso. Por eso estamos tocando ese tema, ¿no? Para que muchas personas no sean engañadas, para que las personas no sean timadas. Veamos cuál es el propósito, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de los milagros y prodigios? Dejemos que la Biblia nos diga. Y lo señalamos, ¿no? El propósito de los milagros y prodigios fue el de acreditar el mensaje y de acreditar a los mensajeros. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Vamos a demostrarlo enseguida. Para ello debemos notar que existe una relación entre la ocurrencia de los milagros y la revelación de la Escritura. Podemos decir que ha habido hubo tres grandes periodos de milagros: el tiempo de Moisés, el tiempo de los profetas y el tiempo de Cristo y sus apóstoles. 3 épocas donde hubo milagros, vamos a decirlo así, de continuo. Estos 3 periodos coinciden exactamente con las grandes épocas de la revelación de la Escritura, pues durante estos periodos se formaron los libros de la Biblia. Así que los milagros fueron como las credenciales que Dios otorgó a las personas que eran enviadas por Él, a los profetas, garantizando a través de estas señales que Él les daba la autoridad divina de su palabra que les fue concedida. Esto es lo que enseña la Biblia. Vamos a ver el primer caso, en el caso de Moisés. Moisés es llamado en Deuteronomio 34, en el versículo 10 y en el versículo 11, al final, en este último capítulo, se nos dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová, dice, cara a cara, en todas las señales y prodigios que le envió Jehová a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Bueno, nos dice exactamente que el mayor profeta de Israel, a quien Dios le dio señales y maravillas, ¿quién es? Moisés. Cuando nosotros recordamos la historia en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1 al 9, nos dice que se apareció Jehová a Moisés y le habló, sabemos, ¿no?, desde un arbusto. Y Moisés estaba lleno de miedo.
pero Dios le dijo, te voy a enviar a mi pueblo Israel para que tú seas el libertador y los encamines, ¿no? Y entonces Moisés era una persona de un carácter que decía, yo no voy a poder, no me van a hacer caso, yo no tengo ninguna autoridad para ellos. Entonces Dios le dijo, a ver, espérate, te voy a dar, dice, estas señales. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, arrójala al suelo. Y la vara se convirtió en una serpiente y Moisés corría para que la serpiente atrás de él. Dice, agárrala de la cola, y la agarró y se volvió otra vez una vara. Le digo, ahora mete tu mano, sí, en tu pecho. Y luego sácala, y la mano estaba leprosa. Entonces se espanta al ver su mano, la vuelve a meter, sácala otra vez y está limpia. Y nos dice aquí en el capítulo 4, versículo 1 al 9, que Dios capacitó a Moisés con 3 milagros que lo identificaban como profeta, y de esta manera el pueblo de Israel le iba a seguir, el pueblo de Israel iba a creer que él era el enviado de Dios. La última señal que le dio es: toma agua del río y cuando la tires sobre la tierra, ésta se convertirá en sangre. 3 señales le dio. Estos milagros eran las credenciales de identificación para que el pueblo de Israel le creyera a él que era profeta de Dios y que hablaba de parte de Dios. Lo podemos ver ahí en el capítulo 4, en el versículo 1 al 9, está narrando esto. Vea usted cómo dice en el 1, Moisés respondió: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le dijo: una vara, échala en tierra. Y lo que acabo de platicar es narrado enseguida. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Dios le dio, ¿qué? Milagros y prodigios que hiciera Moisés, que fueran las credenciales de presentación para que el pueblo creyera que él estaba hablando de parte de Dios, y por eso le dio la capacidad y la autoridad para hacer estos milagros. Es algo que la Biblia nos dice claramente. Los milagros no solamente respaldaban la autoridad de él como profeta, pero cuando ocurría el milagro, podemos decir que es algo asombroso, algo que llama la atención, que capta la atención. Los milagros manifestaban también la naturaleza de la obra salvadora. Cuando esta obra es realizada en los hombres por parte de Dios, al ser algo maravilloso y excepcional, una señal como el milagro, es exactamente lo que ocurre cuando Dios salva a una persona y cambia su corazón, y le cambia de un corazón perverso y perdido en una persona que le ame, que le adore, que le sirva. Solamente Dios puede hacer eso. Solo aquellos que eran inspirados por Dios eran capaces de obrar maravillas. Y claro, recordamos antes de Moisés estuvo aquel hombre llamado José, ¿no? Que declaraba los sueños, ¿se acuerdan ustedes también, no? Y estaba dotado con dones extraordinarios de parte de Dios. Es considerado como un profeta. Podía interpretar los sueños, podía revelar los misterios, era un don de parte de Dios. Ahora, lo mismo ocurre en Primera de Reyes 18:36, hay varios ejemplos. Estamos citando solamente algunos de ellos. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, en el versículo 36, se nos habla aquel episodio cuando Elías desafió a los adoradores de Baal. Y entonces vea el versículo 36, lo que ocurrió, ¿no? Ya saben que ellos bailaron y brincaron y no sucedió nada, y solamente hasta que Elías hizo lo propio, y él, cuando oraba, dijo en el versículo 36, como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. ¿Y qué dice? Que yo soy tu siervo, que soy profeta tuyo.
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, que por mandato de Dios él predicaba el arrepentimiento a la nación endurecida de Israel. ¿Sí? ¿Para qué sirvió el milagro? Cuando el milagro ocurrió y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio de Elías, los de Israel comenzaron a decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, acreditando y reconociendo, ¿sí?, que Elías era el profeta y que era enviado de parte de Dios. El milagro era una confirmación del ministerio profético de Elías y de su mensaje. Ahora encontramos este mismo sentido en el Salmo 74. El Salmo 74. Y nos dice ahí, en este Salmo, que habla de la desolación de Jerusalén. No sabemos si exactamente fue la desolación cuando fue destruida por los babilonios, pero considerando solamente la información que está aquí en el capítulo 74, versículo 8, dice que estos dijeron en su corazón, estoy en el versículo 9, dice, no vemos ya los que estaban en Jerusalén, estaba todo destruido, ¿no? Y dice, los enemigos han puesto en asolación. El versículo 9 dice, no vemos ya nuestras señales, y dice, no hay más profeta. O sea, es exactamente lo que estamos viendo, ¿no? Que el profeta tenía señales y milagros, prodigios de parte de Dios, corroborando su autoridad que venía de parte del Señor. Aquí vemos, ¿no? Ante la desolación de Jerusalén por los babilonios, dice, ya no hay señales, ya no hay profeta, mostrando la unidad del mismo argumento que estamos desarrollando. Cuando hay señales, hay profeta, y cuando hay profeta, hay palabra de parte de Dios, ¿no? Entonces, ya nos estamos dando cuenta por dónde va el argumento. El Nuevo Testamento continúa confirmando en el mismo sentido el argumento. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, y en el versículo 11, vemos ahí que en el primer milagro realizado por Cristo Jesús, registrado aquí en el Evangelio de Juan, cuando convierte el agua en vino, y dice en el versículo 11, está narrando el evangelista Juan y dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El argumento es el mismo, ¿no? Juan está presentando a Jesús en este milagro y dice, este principio de señales hizo para mostrar ¿qué? Para mostrar su gloria, para mostrar que él era el Hijo de Dios. En Juan 2:18, el pueblo de Israel estaba acostumbrado, conocía este argumento. Cuando Jesús hizo, después de este milagro, hizo un azote de cuerdas y causó un desastre ahí en el mercado, vamos a decirlo así, ¿no? Y la gente le preguntaba en 2:18, dice, después de que volteó las mesas de los cambistas y muchas cosas hizo ahí, y dice en el versículo 18, los judíos respondieron y dijeron, o sea, ¿qué señal nos muestras de que haces eso? O sea, estás actuando con una autoridad, pero ¿qué señal tienes? ¿Eres profeta o qué eres? ¿No? O sea, danos una señal para entender que tienes ¿qué? Autoridad. Ahí está el argumento, ¿no? ¿Qué señal nos muestras? ¿Con qué autoridad? El milagro, entonces, como estamos diciendo, vindicaba a la persona como un profeta de Dios y le reconocía la autoridad como tal de parte de Dios, que estaba hablando de parte de Dios, ¿no? Ahora, vea usted en Juan 10, donde Cristo mismo, en el versículo 37 y 38, Cristo mismo dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, ¿sí? Aunque a mí no creáis,
creed a las obras. O sea, vean los milagros que estoy haciendo. O sea, me están juzgando, me ven como poca cosa, no creen la palabra que estoy diciendo, les parece un mensaje fuerte, les parece un mensaje difícil de oír. No me crean lo que estoy diciendo, crean a las obras para que entiendan que yo soy el enviado de Dios. Como prueba de su mesianidad dice, fíjense en mis obras, fíjense en los milagros. Son las evidencias que autentifican la autoridad profética que tengo, que soy el Mesías. Juan resume en el capítulo 20 y en el versículo 30 y 31, en el Evangelio de Juan, diciendo, y también hizo Jesús muchas otras señales, muchos otros milagros y prodigios, ¿no? Él narró solamente unos cuantos en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, para que reconozcan su autoridad, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengan vida en su nombre. El argumento está señalado nuevamente, ¿no? Las señales, los milagros y prodigios servían para corroborar la autoridad del mensaje y la autoridad del mensajero. Los milagros o señales eran las evidencias de que el profeta era inspirado, de que el profeta era enviado y que hablaba de parte de Dios. Veamos otros versículos. En Hechos 2, en el versículo 22, en el primer sermón de Pedro, ahí en Pentecostés, dice él, varones israelitas, 2:22, oíd estas palabras, y vea cómo el argumento está aquí otra vez. Jesús Nazareno, varón, dice, aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo? En maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de nosotros, como también vosotros sabéis. O sea, aquí está el argumento también, ¿no? Cristo hizo que milagros, prodigios y señales. ¿Cuál era su intención? Ir a un hospital y que se acabaran los enfermos ahí. No, la intención nos está diciendo aquí, Dios aprobó a través de darle estos milagros y prodigios para que las personas lo miraran y entendieran que era el Hijo de Dios, el Mesías que estaban esperando y que era enviado de parte de Él. Entonces, esto, ¿cómo lo aprobó y cómo lo autentificó? A través de los milagros y prodigios que le dio para hacer. En el capítulo 14 del mismo libro de Hechos, capítulo 14 y versículo número 3, en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, nos está diciendo que estaban en Iconio, y en el versículo 3 dice que se detuvieron ahí, se detuvieron allí mucho tiempo confiados en el Señor. Vea las palabras, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. O sea, Dios, dice Lucas, autor del libro, autor humano, ¿no? Del libro de los Hechos, nos dice que el Señor daba testimonio al mensaje de la palabra de su gracia. ¿Y cómo daba testimonio? Que era de parte de Dios, que Pablo y Bernabé hablaban de parte de Él. Dice, a través de darles que hicieran milagros, prodigios y señales, ¿no? El argumento está ahí. Vea Marcos en el capítulo 16 y versículo 20. Marcos 16 y versículo 20. Después de la gran reprensión y regaño que Cristo dio a los apóstoles porque no habían creído cuando Él había resucitado, y les dijo, estas señales seguirían a los que creyesen, ¿no? A los que perseveraran en la fe. Y dice en el versículo 20, saliendo, ¿no? Sus discípulos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes. 16:20, obrando con ellos el Señor. ¿Y para qué servía? ¿Qué obraba el Señor? Obraba milagros. ¿Y de qué se trataba? Confirmando la palabra con las señales que se seguían. Confirmando el mensaje, confirmando la palabra con las señales que Dios les daba para hacer, ¿no? Entonces se está enfatizando el mismo argumento. Las señales y los milagros servían para corroborar la autoridad, servían para corroborar al mensajero y el mensaje que este mensajero traía, ¿no? En Hebreos 2,
Es un pasaje que citamos en el estudio anterior. Hebreos 2, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 3, hablando, dice que no debíamos descuidar esta salvación tan grande, dice, la cual, versículo 3, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Los apóstoles, los testigos de primera mano, dice, testificando juntamente con ellos Dios. ¿Y cómo testificaba el mensaje de esta salvación tan grande? ¿Cómo lo testificaba? Dice, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, estamos viendo el argumento, ¿no? Dios confirmando a través de estos milagros y prodigios al mensajero y el mensaje que se estaba dando. Pablo cierra la boca de todos sus opositores, de todos los opositores a su ministerio, ahí en 2 de Corintios 12, cuando decían, lo criticaban y estaban juzgándolo y criticándolo, y en el capítulo 12 y en el versículo 12, porque decían, está como muy chaparro, su aspecto físico es un poco desagradable, y dice Pablo en 2 de Corintios 12, dice, desde el versículo 11, me he hecho necio en gloriarme, vosotros me constreñisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque nada he sido menos que los grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. O sea, en mi ministerio, dice, yo he predicado el evangelio y he hecho ¿qué? ¿Sí? Señales, prodigios y maravillas, las marcas apostólicas, las marcas de los testigos de primera mano, las marcas, las señales, milagros y prodigios eran las credenciales que autentificaban a los mensajeros de Dios y el mensaje mismo de Dios. Estos milagros realizados autentificaban a ambos, ¿no? Al mensajero y al mensaje. Después de ver estos versículos, creo que fuera de toda duda, las Escrituras nos enseñan que la finalidad de los milagros, prodigios y señales era autentificar a los mensajeros y autentificar su mensaje. Ahora, en tercer lugar, según Marcos el Evangelista, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué mensajero y qué mensaje fueron corroborados por Dios con tantos milagros, prodigios y señales? ¿Quién fue el mensajero? El capítulo 1, el primer versículo dice, vean ustedes por favor, Marcos capítulo 1, el versículo 1, nos dice ahí, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dice, es el Hijo de Dios. Y todo el capítulo 1 y todos sus capítulos está continuamente diciendo, estas cosas sucedieron, estos milagros obró con la suegra de Pedro, con el leproso, con estos que estaban la multitud, el pueblo se agolpó ahí afuera de la casa de Pedro. Estaba corroborando ¿a cuál mensajero? A Cristo. ¿Y qué mensaje corroboraba? Según Marcos, ¿no? Este varón fue aprobado y vindicado por Dios con prodigios y señales. Nuestro Señor Jesucristo. Fue corroborado el mensajero celestial, que era el Hijo de Dios, que era aquel en quien Dios se complacía. Era como dijo el centurión que lo vio expirar. Dice, verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? Entonces este mensajero fue aprobado. Y el mensaje que fue vindicado por los milagros, ¿cuál era? El mensaje que fue vindicado por los milagros era el mensaje de la salvación, del perdón de pecados y la salvación del alma por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que estaba siendo vindicado. El mensajero era Cristo, es el Hijo de Dios, y el mensaje que estaba siendo vindicado era precisamente el arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo Jesús para la salvación del alma. Entonces, si ya estamos entendiendo que predicamos ahora
2000 años después estamos predicando a Cristo, que ya fue vindicado por Dios a través de prodigios y señales, y estamos predicando su evangelio, que ya ha sido testificado específicamente a la obra, la muerte y la resurrección. ¿Quién era este mensajero, el que está haciendo todos los prodigios y señales que ahora estamos estudiando? Y teniendo ya ahora una revelación completa de la Biblia, la pregunta es si todavía seguimos ocupando los milagros. Y la respuesta es que no. Sí. Ya no es necesario que Dios repita su testimonio de milagros, prodigios y señales ahora. Si ya vindicó a su propio Hijo, a Cristo, dándole prodigios y señales, ya vindicó este mensaje, salvando personas y dando tantas evidencias. Sí. Ahora, ya no necesitamos más revelación, la Biblia está completa. El último libro de la Biblia nos dice el Apocalipsis que no se puede añadir ni se puede quitar, está cerrada la revelación. Entonces, es obvio que ya no necesitamos otra época o otra temporada de milagros. Como ya mencionamos, no negamos que Dios es todopoderoso y soberano y por lo tanto puede hacer milagros cuando a Él le plazca. Pero los milagros que la iglesia y los creyentes debemos estar buscando y clamando por ellos es por la salvación de las almas de las personas. Debemos rogar para que Dios ejerza su todo poder, para que ellos sean alcanzados y para que dé vida a los muertos espirituales, porque por sí mismos no podrán venir a Cristo. Ninguno de nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados, ninguno podía venir por sí mismo a Cristo. Ni nos gustaba el Evangelio, ni nos gustaba Cristo, ni nos gustaba la Biblia, pero Dios obró poderosamente y a través de su palabra cambió nuestro corazón. Los milagros que nosotros debemos anhelar y buscar ahora es precisamente la salvación de las almas. ¿Sí? Rogar para que Dios ejerza su poder y los que están muertos en delitos y pecados sean alcanzados y salvados, como alguna vez nosotros fuimos también alcanzados y salvados. Entonces ya entendemos cuáles eran los propósitos y ya vemos que el día de hoy estamos entendiendo más sobre este punto. Cuando vemos los milagros y prodigios de los que el evangelista Marcos está hablando, nos estamos dando cuenta cuál era la finalidad. No debemos permitir que las personas manejen ahora los milagros y prodigios que Cristo hacía como si fueran algo fácil de hacer, como si Dios cualquiera pudiera levantarse con una Biblia y decir, aquí están los milagros otra vez, y esa no es la correcta interpretación. Lo que debemos comprender es que este mensaje del cual hablamos, del arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo Jesús para salvación del alma, este era el mensaje que fue corroborado con milagros, prodigios y señales, y el propio Hijo de Dios vino a predicarlo y fue vindicado de esta manera. Por eso se le dio que hiciera milagros, prodigios y señales, para vindicar a la persona, al mensajero, y para vindicar el mensaje. Entonces, gracias a Dios que tenemos un mensaje autorizado y gracias a Dios que este mensaje fue corroborado desde el cielo con prodigios y señales, ¿no? Ahora, hacemos unos comentarios finales. Como dice Marcos 1:27, hay una relación entre la doctrina que se anuncia y los milagros como evidencia o prueba que respaldan tal enseñanza. Sí, está dicho ahí, dice, ¿qué doctrina es esta, no? Que es corroborada y testificada por prodigios y señales, dice en el capítulo 1, versículo 27, dice, y todos se maravillaron de tal manera que preguntaban entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad a uno de los espíritus inmundos manda y le obedece, ¿no? Que sana a las personas, que hace milagros. ¿Qué nueva? La doctrina que se estaba predicando ahí es la misma doctrina que usted tiene, ¿sí?, en su Biblia, del
arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús para salvación del alma. Entonces, creemos en este Dios maravilloso cuyos milagros respaldan nuestra confianza en Él. Nuestra doctrina tiene un buen respaldo. Cuando nosotros hablamos de la salvación del alma, cuando hablamos del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús, cuando hablamos de este mensaje maravilloso que salva el alma de las personas, estamos haciéndolo con confianza, con denuedo. ¿Por qué? Porque el mensajero que es Cristo Jesús fue vindicado con prodigios y señales que quedaron registrados para que nosotros entendiéramos estas cosas. En segundo lugar, no inventamos nosotros este mensaje. El mensaje es que vino Cristo desde el cielo y fue vindicado con prodigios y señales, autentificado el mensajero y el mensaje, y ese es el mensaje que ahora hablamos a las personas. No ha salido de nuestra propia mente, no ha salido de la mente de los hombres. Es lo que Cristo vino a hacer en ese tiempo, hace 2000 años, y que fue vindicado por Dios. Y no le cupo duda a nadie, especialmente, ¿no? Cuando Él murió y había anunciado que resucitaría, y al tercer día fue vindicado el mensajero y fue vindicado el mensaje que ahora estamos predicando. El perdón de pecados y la fe en Cristo Jesús para salvación del alma. Un mensaje que tiene toda la fuerza y toda la solidez, porque ha sido testificado desde el cielo mismo, ¿no? Confirmado. En segundo lugar, hemos de entender en Lucas 17, del capítulo 17, del versículo 12 al 17 de Lucas, se nos narra la historia de cómo Jesús sanó a 10 leprosos. Dice que le gritaban y le decían, ten misericordia de nosotros. Entonces Él les dijo, bueno, vayan. Lucas 17, versículo 13 dice, alzaron su voz esos leprosos. Del versículo 12, vinieron a su encuentro 10 leprosos. Pasaba Él por el medio de Samaria y de Galilea, y vinieron 10 leprosos y alzaron su voz diciendo, ten misericordia de nosotros. Les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, dice, fueron limpiados. Fueron limpios de su lepra. Y de los 10 solamente regresó uno. Y la pregunta en el versículo 17, la pregunta de Jesús a él dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios y los otros 9 dónde están? Aquí tenemos el hecho de que debemos entender que las Escrituras nos enseñan que la recepción de un milagro no implica que la persona sea salva. Una persona pudiera haber recibido un milagro como estos 9 leprosos, pero solo uno se convirtió en seguidor de Cristo. En este pasaje Cristo sana pues a esos 10 y solo uno le siguió. Antes que un milagro físico, lo que debemos buscar primeramente es la salvación de nuestras almas. Muchas personas quieren que Dios les arregle su vida, les arregle un problema que tienen en su ojo, en su pierna, en el corazón. Quieren que Dios haga un milagro. Pero estamos diciendo, ¿no? La recepción de un milagro en sentido físico no asegura ni garantiza que haya la salvación del alma. Lo que deberíamos de buscar primero es que la salvación de nuestras almas, y que Cristo hiciera el milagro, rogarle para que hiciera el milagro de regenerar nuestras almas, de cambiar nuestro corazón, de iluminar nuestra mente, de romper la piedra de corazón que tenemos y de el lazo de esclavitud en que estamos, en que está cautiva nuestra voluntad para pecar, que sea roto, porque ese es el mayor milagro que Cristo puede, el mejor milagro que Cristo puede hacer acerca de nuestras vidas. Muchas personas pudieran jactar, no, Dios me ayudó y sané de esto, me hizo el milagro. Pues sí, pero si no alcanzó tu alma y tú no eres un seguidor de Cristo, con todo y tu milagro morirás e irás a la condenación. En tercer lugar, quizás para algunos
no sean importantes los milagros, porque dicen, bueno, si ya entonces ya acabó el periodo de milagros, ahorita ya no tenemos, la revelación está completa, la Biblia está completa, ya tenemos el mensaje y el mensajero corroborados. Entonces como que pierden interés en los milagros. Para algunos los milagros no son tan importantes, puesto que no ocurren ahora con la frecuencia vista en los evangelios. Pero hemos de decir, ¿no?, varias razones. Los milagros son importantes porque realmente están apuntando a lo sobrenatural, es decir, los milagros son una prueba contundente que no habitamos en un mundo, o sea, en un sistema cerrado de causa y efecto. Las personas dicen, no, solamente existe el piso de abajo y no hay razón para pensar que algo venga de arriba, ¿no?, del cielo. Los milagros que se salen, como sabemos, ¿no?, que están por encima de las leyes establecidas, como un milagro que un hacha flote, ¿no?, que una voz calme la tempestad, que por la palabra el leproso sea sanado. Los milagros nos hablan de que no habitamos en un sistema cerrado de causa y efecto como algunos piensan. El piso de arriba lleva las riendas de este mundo, ¿no? También debemos entender, los milagros demuestran que hay un poder sobrenatural que puede hacer lo que para los hombres es imposible. Esto es algo maravilloso cuando tú piensas y dices, bueno, entonces, ¿cuáles son mis posibilidades respecto a cualquier cosa en esta vida? Si tú eres un hijo de Dios, tus posibilidades son infinitas, porque no sabes lo que Dios vaya a hacer contigo, no sabes lo que Dios quiera hacer o pueda hacer, no hay nada que lo limite a Él. Sara y Abraham estaban limitados para tener hijos, tuvieron hijos. Nuestras posibilidades se convierten en infinitas. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Va a hacer lo que Él quiera hacer. Hay un poder sobrenatural que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas, un poder que nos protege, que nos sustenta, que nos cuida, que nos guía. Siempre estamos experimentando la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras almas, su presencia. Ahora, la existencia de estos milagros demuestran que el creacionismo es racional y lógico. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos, ¿cómo hizo Dios este mundo? Creó de la nada. Pero eso, ¿cómo se puede demostrar? Es exactamente lo que ocurrió en los milagros. Dios creó tendones, Dios conectó ojos, conectó nervios en los oídos y sanó a las personas. ¿De dónde? De la nada, solo por su palabra. Entonces, la existencia de los milagros es algo que demuestra fuera de toda duda la racionalidad y la lógica del creacionismo. Dios hizo así este mundo de la nada. Lo que vemos, dice Pablo, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, como los milagros. Exactamente como los milagros. Nuestra creación es un milagro maravilloso. No solo por el hecho de que fue ejecutada la creación, aún el hecho de ser sustentada, porque nuestra creación no nada más fue hecha, sino que ahora es sustentada. Si Dios quitara el movimiento del sol, si Dios quitara el movimiento de la luna, si Dios quitara la lluvia, suspendiera los ciclos hidrológicos o como se llamen, sería un caos. Pero Dios sigue sosteniendo el mundo que Él creó, porque está siendo realizado su plan maravilloso de redención. Ahora, los milagros demuestran la verdad y la realidad de la obra de Dios en el alma de una persona que es salvada, en el alma de una persona que se le concede el perdón de pecados y la nueva vida, como veremos en las semanas siguientes, ¿no? Cuando las personas murmuraban, ¿no? Porque Cristo le dijo a un paralítico, ¿qué están pensando? No le puedo decir que se pare. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados son perdonados? O párate y anda. Y estaban la mente de estos hombres en contra de Cristo. Dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. El mensaje maravilloso, ¿no? A le digo el milagro, levántate.
Cuando Dios salva a una persona, nosotros la podemos ver exteriormente igual. Pero el cambio que Dios ha hecho en el corazón y en el alma de una persona se manifiesta por su arrepentimiento, por su fe en Cristo, por su obediencia, por su perseverancia en los mandamientos de Dios, en la obediencia, como en el caso de los milagros, ¿no? Sí, es imposible que haga esto, pero el milagro mostraba que Dios lo podía hacer. Aquí podemos decir es que una persona que, cuando las personas dicen es que yo fui salvado, pero es que no puedo dejar este pecado, fui salvado, pero sigo esclavizado, fui salvado, pero no obedezco, no guardo los mandamientos. No has experimentado la salvación. Porque precisamente como ocurrió con los milagros, cuando Dios cambia el corazón, ¿sí?, la manifestación es de arrepentimiento, fe, obediencia, amor a Cristo, servicio a Cristo. La suegra de Pedro fue sanada de su gran fiebre. ¿Y qué hizo? Dice, inmediatamente se paró y le servía. Así, pero una persona que dice, no, yo sí fui salvo, pero no puedo servir, siempre estoy ocupado, no. Bueno, habrá que examinar y ser honesto, ¿no? Si realmente la persona experimentó o no la salvación, un cambio de corazón, una regeneración. En cuarto lugar, una vez más, podemos observar que nuestro cristianismo no es un salto al vacío. El evangelio que creemos, el evangelio que predicamos, fue testificado por Dios con prodigios y señales. Fue sellado la persona y la obra de Cristo con prodigios y señales. Y fue sellado con el milagro más grande que pudiera hacérselo. El milagro que después de haberlo visto colgado y muerto en la cruz, y él había anunciado 3 días después, voy a resucitar. Y efectivamente resucitó y apareció a sus discípulos y estuvo con ellos por 40 días enseñándoles. Y todo esto no fue hecho en un rincón, como sabemos, ¿no? Todo esto no fue hecho en un rincón y quedó registrado ahora en el Evangelio, en los Evangelios que estamos estudiando y que nos alegramos y nos maravillamos en ellos. Tenemos un mensaje consistente, un mensaje racional, un mensaje que ha sido corroborado por el Dios del cielo, un mensaje que es verdadero, para que las personas no sientan, no, es que siento como si fuera una regresión, un paso de ignorancia creer en el Evangelio. No es ninguna regresión ni ningún paso de ignorancia, es el acto más cuerdo, más entendido que una persona puede hacer. Mirar a Cristo y venir a Él, porque Él es el verdadero Salvador. Él es el que puede perdonar tus pecados. Nuestra vida pasajera aquí terminará pronto e iremos delante de Él. Y será corroborado todo este mensaje que hace 2000 años partió la historia de este mundo. Y nos enfrentaremos cara a cara con ese mismo Cristo que vino a dar testimonio de la verdad y que fue ratificado con prodigios, milagros y señales. Hay una gran cantidad de pensamiento materialista y mundano en las personas que quieren venir al Evangelio y usar a Cristo para que resuelva sus problemas, sus negocios, sus enfermedades, pero en realidad no les interesa como el Salvador, el que perdona sus pecados, el que les salva de la condenación. Ese Evangelio no es el Evangelio verdadero. Nosotros no pensamos que sea mejor que la persona sane de su cuerpo mientras su alma se pierde, porque no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia y el mensaje corroborado es el arrepentimiento y el perdón de pecados y la fe en Cristo para salvación del alma. Eso es lo que debemos predicar, porque ese fue el mensaje que fue corroborado por Cristo y desde el cielo con prodigios y señales. Oremos. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Seguimos rogándote que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos ver tu verdad en las Escrituras
Te damos gracias, Padre, porque el mensaje de tu palabra es un mensaje que ha sido arraigado en la historia de los hombres. No podemos negar la presencia, la existencia, el testimonio de Cristo en medio de nosotros hace 2000 años, porque tú has querido que permanezca y que prevalezca hasta nuestros días. Y has querido que sea así porque todavía hay muchas personas que oirán, que escucharán la palabra y serán persuadidos por la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Y en ello creemos y en ello confiamos y te suplicamos, Padre, que tu palabra no regrese vacía, sino que prospere para aquello que la has enviado. Y que muchos que han malentendido y no han comprendido la realidad de los milagros y prodigios y están esperando falsamente que alguna cosa así suceda en sus vidas, cuando la mejor cosa que puede suceder es que sean salvados y perdonados y reconciliados para que pasemos la eternidad contigo en comunión, en adoración, en alabanza. Pedimos, Padre, que tú bendijes tu palabra y que la prosperes para aquello que la has enviado, y te damos las gracias, Padre, porque tu palabra, tu Espíritu Santo nos ha alcanzado y nos ha traído, aunque nosotros, como decía Pablo, éramos también ciegos y estábamos perdidos y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Mas tu palabra poderosa nos persuadió y nos ha traído ahora a la obediencia. Por ello te damos las gracias y por ello seguimos adorándote y rindiéndote culto, ¿sí? Y abrazándonos a ti con nuestras fuerzas, Padre. En Cristo Jesús te pedimos que recibas la adoración. Amén.